Buen día, soy el profesor Juan Carlos. Vamos a continuar con la guía número 9 obviamente aquí del curso más lindo del mundo. Bueno, veamos. Vamos a trabajar la clase número 9 del curso obviamente más lindo del mundo, que es matemáticas. Veamos. Dice, lea la página 92 y copia el recuadro gris de la página 92. Dice tarea, copiar el recuadro de la página 92 donde están los poliedros y cuerpos redondos. Básicamente es esto que está aquí, mira, Juan. Ustedes obviamente lo tienen en la página 92 de su libro de texto. Yo siempre vengo y les copio las imágenes, ¿no? Para que ustedes se ubiquen y sea más simple hacerlo, ¿verdad? Entonces, básicamente es copiar este cuadrito que están los poliedros, y aquí están los cuerpos redondos, y aquí hay un pequeño concepto, ¿verdad? Entonces, ustedes copian esto y los dibujitos que aparecen acá, ¿verdad? Ese sería lo que tendría que ser al inicio de esta guía. Ahora bien, vamos a continuar. Dice, vamos a completar la tabla. Con los siguientes conceptos, completar la tabla. Solo deben responder si se puede medir con algún instrumento. Si su respuesta es que sí, deben decidir qué tipo de instrumento. Pero básicamente sería eso, ¿no? Lo que está en esta página, ¿sí? Entonces, primero yo les voy a dar a ustedes unas pequeñas definiciones, ¿sí? Sería eso, ¿no? Completamos en el cuaderno el siguiente cuadro con información que hace falta. Tipo de medida, puede medirse con algún instrumento, entonces obviamente sí, ¿verdad? Entonces lo que quiero que ustedes me digan con qué instrumento podemos medir un perímetro, podemos medir un área, podemos medir el volumen. ¿Cuántas dimensiones tiene un perímetro, el área, el volumen y en qué unidades se pueden expresar? Entonces, eso es básicamente lo que nosotros vamos a hacer. Pero primero tengo que definir ciertos aspectos. Dice, primero, ¿qué es el perímetro? Recuerdan que cuando nosotros hicimos un ejercicio hace poco, ¿verdad? Que era un como tipo hexágono, de una pirámide, ¿se recuerda? De que ahí encontramos el perímetro. Bueno, entonces, primero vamos a definir qué es el perímetro y cuál es su unidad de medida para que ustedes puedan responder esto, ¿no? Dice perímetro, área, volumen, y le pide cuáles son las dimensionales, o sea, y en qué unidades de medida se pueden expresar. Y entonces, solo usted tiene que responder esto, ¿no? El perímetro, con qué metro lo van a medir, el área y el volumen. Entonces, definamos primero esto. ¿Qué es el perímetro? Es la suma de las medidas de contorno de una figura. Para ello se utilizan unidades de longitud. Por ejemplo, metro, centímetro, kilómetro, pies, milímetros, pulgadas, kilómetros, etcétera. Esa es una unidad de longitud. Dice dimensiones que abarca el perímetro. Una, porque es una medida lineal. Tenemos solo una longitud. Básicamente sería esto, le digo, por ejemplo, ¿verdad? Esa mesa mide 1.5 metros, que esa es una longitud. Esa pared tiene, pongamos, 2.75 metros de altura, que esa es una longitud. Pongamos, de mi casa para el centro comercial hay 2.3 kilómetros. ¿Eso qué es? Es una longitud. ¿Eso qué es? Es un perímetro. Entonces, obviamente, como estamos caminando acá, pongamos, le digo, de aquí para acá, ya soy una recta, ¿verdad? Entonces, luego mido con una cinta métrica o con un metro, ¿va? Y de aquí para acá, pongamos de que hubieran 27 centímetros, por decir algo. Entonces, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de una longitud. ¿Eso qué es? Es un perímetro. Eso es básicamente. Ahora bien, cuando hablamos de un área y cuáles son sus unidades de medida, entonces un área es el espacio que se encuentra encerrado dentro de una figura regular o irregular. Sus unidades de medida son cuadradas, entre ellas tenemos metros cuadrados. Todo, cuando hablamos de áreas, todo es cuadrado. Entonces, si estamos hablando de metros, son cuadrados. Si son centímetros, también son centímetros cuadrados. Si son pies, pies cuadrados, milímetros cuadrados, kilómetros cuadrados. Todas las unidades de medida, en este caso, van a ser unidades cuadradas, porque estamos hablando de un área. Ahora bien, ¿cuáles son las dimensionales que tiene un área? Dos. ¿Por qué? Porque es una medida cuadrada, que vamos a tener una base y vamos a tener una altura. Básicamente eso es lo que se llama un área. Entonces, dijera, ¿cuál es el área, pongamos, de su cuarto? Bueno, ustedes tienen una base
y una altura. Usted multiplica la base de su cuarto por la altura de su cuarto, básicamente. Y el área va a ser en metros. O pongamos una mesa, la misma historia. La longitud de la base y la altura de esa mesa, ustedes multiplican la base y la altura de esa mesa. ¿Y qué es lo que vamos a tener? El área que ocupa esa mesa. Por lo mismo, pongamos, puede ser una refrigeradora, puede ser, por ejemplo, la laptop, puede ser una estufa, en fin, cualquiera, ¿verdad? Que tenga una base, tenga una altura, simplemente multiplicamos esos dos valores, ¿verdad? Y vamos a obtener tu área. Y sus unidades obviamente van a ser unidades cuadradas. ¿Estamos de acuerdo? Okay. Entonces, si se dan cuenta, cuando hablamos de un perímetro, simplemente es esa distancia desde este punto para este punto. Vamos, les dije, esos son 27 centímetros. Este es un perímetro. Ahora, imagínense esto que nosotros tenemos aquí. Nosotros, si se dan cuenta, tenemos nosotros un cuadro, ¿sí? Un rectángulo. Entonces, si yo quisiera sacar el área, ¿sí? ¿No? De la pantalla, entonces, ¿qué tendría que hacer? Bueno, con una cinta métrica medir de esta esquina a esta esquina. Pongamos de que fueran, para que sea lo fácil, ¿sí? ¿No? 20, por decir algo. 20 ¿qué? Centímetros. Esa sería la longitud. Bueno, ahora yo mido de este punto para este punto y la altura. Pongamos de que fueran 10. Entonces aquí tengo yo, base es 20, que sería la longitud, y la altura es 10, por decir algo. Si yo multiplico, simplemente me queda 200. ¿200 qué? Centímetros cuadrados sería el espacio que ocupa de aquí hacia arriba. Y está encerrado dentro de un rectángulo. Eso es básicamente lo que se llama el área. Ahora bien, ahora vamos a definir qué es volumen y vamos a mencionar cuáles son las unidades de medida. Entonces, es una medida de capacidad. ¿Por qué de capacidad? Porque se utiliza para almacenar. Puede ser líquidos, puede ser gasolina, puede ser agua, puede ser aceite, o en fin, puede ser cualquier líquido. Eso es algo que son unidades volumétricas o medidas de volumen. Y obviamente, ¿cuáles serían en este caso sus unidades? ¿Verdad? Son metros cúbicos, pueden ser centímetros cúbicos, pueden ser pies cúbicos o metros cúbicos. Es decir, como estamos hablando de un volumen, siempre van a ser unidades cúbicas. Entonces, ¿cuáles serán las dimensionales? Simplemente tiene tres, porque es una medida cúbica. ¿Cuáles serían? Bueno, pues tenemos una base, vamos a tener una altura y vamos a tener un ancho. Como tenemos estos tres datos, ¿no? Estos tres datos, base, altura y ancho, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener un volumen. Entonces, quiero que comprendan la diferencia. Entonces, cuando hablamos de un perímetro, es una unidad lineal, desde este punto para este punto. Y obviamente, eh, esa es la definición básicamente del perímetro. Son unidades lineales. Solo tenemos un dato, que sería en este caso la longitud. Desde este punto a este punto. Solo esa longitud tenemos nada más. Entonces, por eso se llama perímetro. Pero, como les dije a ustedes anteriormente, ¿va? Si yo quisiera sacar el área, entonces tenemos que tener una base y una altura. Entonces, lo que les decía, ¿va? Desde este punto para este punto hay 20 centímetros y de este punto para este punto, que sería la altura de 10. Multiplicamos 20 por 10 y es 200. Como la unidad de medida son centímetros, centímetro por centímetro, se recuerdan de matemáticas, centímetro por centímetro, se copia la base, se suman los exponentes, centímetros cuadrados, y ahí lo tenemos. Pero cuando hablamos de volumen, entonces estamos hablando de una unidad que van a ser unidades cúbicas, centímetros, milímetros, pies, metros, pero todos van a ser cúbicos. ¿Pero por qué es cúbico? Porque obviamente tenemos tres datos, tres unidades de medida. Hay una base, hay una altura y hay un ancho. Y eso, jóvenes, es básicamente la guía número 9. Entonces, les repito, ¿va? Ustedes lo primero que tienen que hacer es simplemente copiar este cuadrito. El texto y los dibujitos que aparecen ahí, eso sería lo primero que tienen que hacer. Número 2, acá está el perímetro. Ustedes van a responder, ¿va? ¿Cómo se mide el perímetro? Con una regla, con un metro, en fin, ¿verdad? O con una regla, pues, en fin. Y si no, pues, utilizando las manos, utilizando los pies, ¿verdad? Pero tiene que utilizar algo, ¿verdad? Para medirlo, ¿verdad? Como en este caso pide un instrumento, entonces obligatoriamente tengo que ser, ¿verdad? Si es un perímetro muy grande, ¿verdad? Imagínense con una regla nunca voy a terminar. Entonces mejor utilizo un metro y si la longitud es un poco más cortita, podría utilizar
una cinta métrica. Y si la longitud es aún más pequeña, pues con una regla lo puedo hacer. Ahora bien, de igual manera, el área, ¿ves? Lo mismo, si es un área grande, pues básicamente utilizo mejor un metro, ¿verdad? Si es un poco más pequeña, pues una cinta métrica, y si es un espacio muy pequeñito, pues utilizo una regla. Igual pasa con el volumen. Entonces el volumen sí son cosas mucho más pequeñas, ¿verdad? Entonces, metro, una regla, o simplemente una cinta métrica. Entonces, sus dimensionales, ustedes ya lo saben. El perímetro, ¿cuáles son? Son lineales. El área, unidades cuadráticas, y esta que está acá, ¿verdad? Entonces acá, ¿verdad? Perímetro, ¿cuántas dimensionales tienes? Una, nada más, que es lineal. Entonces acá, ¿cómo son las unidades? Lineales. ¿Cuántas dimensiones abarca el área? Dos. ¿Cómo son las unidades entonces de medida? Cuadráticas. ¿Se dan cuenta? Es una y lineal. Si son dos, simplemente son cuadráticas. En este caso, como es un volumen, ¿cuántas dimensiones tiene? Tiene tres. Tiene un largo, un ancho, una altura. Tres. ¿Cuál es la unidad de medida entonces? Simplemente son unidades cúbicas. Y eso, jóvenes, básicamente la guía número 9. Entonces se dan cuenta, la guía está bastante simple. ¿Ok? Entonces, ustedes saben, jóvenes, mejor que nada, ¿verdad? Que si en el transcurso de la semana ustedes tienen alguna duda o simplemente quieren que yo les revise, ¿verdad? Si lo que ustedes están haciendo está correcto, pues simplemente ustedes me lo envían. Y yo con mucho gusto les reviso, y si hay algún error, pues simplemente les digo cuáles son los errores que cometieron, simplemente para que lo puedan hacer, ¿verdad? Porque creo que todos se han dado cuenta que el objetivo es que ustedes aprendan, que ustedes ganen. Ese es el objetivo, ¿verdad? Por lo menos de todos los maestros, ¿verdad? Se aprendió, pero lo importante es el conocimiento, porque eso es básicamente lo que nos queda a nosotros. Entonces, espero, jóvenes, que haya resuelto sus dudas, ¿verdad? Pues en el transcurso de la semana tienen dudas, ustedes me pueden consultar. ¿Ok? Entonces, éxitos y muchas bendiciones, jóvenes, que bastante.